Con el coronavirus se aplazó una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Japón, que estaba programada para abril. El virus ya llegó a unas 80 naciones. A nivel mundial ha habido más de 95.300 casos y más de 3.200 muertes. En Italia se cerraron los colegios y las universidades cuando hay más de 1.000 contagiados y 107 muertos. Continúa la escalada de violencia en el noreste de Siria. Activistas opositores al gobierno de Bashar al-Assad denunciaron la muerte de al menos 15 personas como consecuencia de bombardeos de la Armada rusa, principal aliada de Damasco. Los hechos de violencia coinciden con el día de una crucial reunión entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan en un intento por desescalar las tensiones en la zona. Y después de un año de gobierno interino, Haití tiene nuevo primer ministro. Youssef Jout fue investido en una ceremonia express solo 2 días después de que el presidente Jovenel Moïse anunciara su nombramiento sin pasar por el Parlamento. Asume en el país más pobre de América Latina con un aumento del hambre y la violencia. Buenos días, aquí comienzan las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos con información del coronavirus. Los casos del COVID-19 que inició en China aumentan en el extranjero. 80 países importaron el virus. A nivel mundial se han registrado más de 95.300 contagios y más de 3.200 muertes. Van 11 fallecidos en Estados Unidos y el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia después de la primera muerte en el estado. La Cámara de Representantes aprobó 8,3 mil millones de dólares para combatir la epidemia. En Oriente se aplazó una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Japón, pero los nipones sostienen que no cancelarán los Juegos Olímpicos en julio. En cuanto a la visita de Estado del presidente Xi Jinping, hemos decidido hacerla cuando sea conveniente para ambas partes. Trabajaremos de cerca para agendar una fecha a través de nuestro cuerpo diplomático. Esto no afectará las relaciones entre Japón y China. La tarea prioritaria es la de contener la expansión del coronavirus. Italia sigue siendo uno de los países más afectados por el COVID-19. Las autoridades decidieron cerrar escuelas y universidades de todo el país para frenar la expansión de la enfermedad. Hasta ahora la nación ha registrado más de 3.000 positivos y 107 fallecidos. Veamos el siguiente informe. Clases y pasillos totalmente vacíos durante el cierre de escuelas y universidades hasta mediados de marzo. C'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Como saben, ha habido una evaluación continua sobre si cerrar o no las escuelas y para el Gobierno esta no fue una decisión fácil. Hemos esperado la opinión del Comité Científico Técnico y hemos decidido con prudencia que la situación epidemiológica está cambiando rápidamente. Vamos a suspender las actividades educativas fuera de la zona roja hasta el 15 de marzo. Al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. La ministra de Educación aseguró que confía en que el temario continúe aprendiéndose vía online, pero la noticia generó sentimientos encontrados en los padres. Estoy completamente de acuerdo y esperaba este decreto porque temía un brote en la escuela. Incluso aunque sean un grupo de edad que no parece tener riesgo, pueden ser portadores. Creo que es trágico a nivel educativo para los estudiantes, pero también para los padres. Soy madre, tengo 3 hijos en casa y estamos a punto de llegar a las vacaciones de Semana Santa. Espero que no extiendan esto hasta mediados de abril. Hasta ahora ya había algunas escuelas cerradas al norte del país, donde docenas de pueblos permanecen aislados. Italia es el tercer país más afectado por coronavirus, después de China y Corea del Sur. Ahora que el número de muertos ha superado la cifra de los 100, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha asegurado que el sistema de salud corre el riesgo de verse saturado por el brote. Los italianos han recibido la recomendación de evitar besarse, abrazarse o darse la mano. Además, se han cerrado cines y teatros y se cancelaron eventos públicos. Y el gobierno ordenó que todos los eventos deportivos se disputen a puerta cerrada hasta el 3 de abril. Al menos 15 civiles murieron este jueves en un ataque perpetrado por aviones de guerra de Rusia, país aliado de Damasco, al parecer contra un grupo de desplazados en la provincia de Idlib, el último bastión opositor en el país. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, los ataques aéreos habrían acabado con la vida de varios niños.
El aumento de las tensiones coincide con una reunión prevista entre los presidentes de Rusia y de Turquía, que se llevará a cabo en Moscú y con la que pretende buscar una solución a la crisis. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan decidió permitir el paso de migrantes que buscan llegar a Europa, creando una nueva crisis en la frontera con Grecia. Justamente en esta frontera se encuentra nuestro enviado especial, Adrián Rocha, que nos envió el siguiente informe. Hoy mismo, esta misma mañana, se reúnen en Moscú Vladimir Putin, el presidente ruso, y Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, para hablar sobre el conflicto ahora mismo en la provincia de Idlib, donde la semana pasada murieron 34 soldados en un bombardeo del régimen de Bashar al-Assad. Después de ese bombardeo y de la muerte de esos soldados, Erdogan abrió su frontera con Grecia, donde me encuentro ahora mismo, y aquí se han reunido varios miles de refugiados que intentan cruzar a Europa. De momento, el conflicto en Siria ha seguido. Erdogan ha apostado doblemente en ese conflicto y ha estado bombardeando en infinidad de ocasiones durante toda esta semana posiciones del régimen de Bashar al-Assad y ha estado alertando a Rusia de que Bashar al-Assad, el presidente sirio, el aliado de Rusia en Siria, debe apartarse del camino de Turquía y que Turquía no va a parar hasta que consiga que la frontera y el frente de Idlib llegue a donde estaba hasta hace unos meses. Haití tiene nuevo primer ministro. Se trata del exministro de Finanzas y Medio Ambiente, Joseph Jout, nombrado por el presidente Jovenel Moïse después de más de un año de protestas antigubernamentales que exigían su salida mientras ejercía de forma interina. Su llegada no fue bien recibida por la ciudadanía, ya que ocurrió sin aprobación del Parlamento, disuelto desde enero en medio de la grave crisis política por la que atraviesa el país. Informe de Daniela Blandón. El nuevo primer ministro de Haití llegó cargado de ambiciosas promesas. Mi gobierno reitera su compromiso de mejorar las finanzas públicas, incrementar el Producto Interno Bruto, reducir la inflación, mejorar la posición fiscal y combatir todas las formas de corrupción. La corrupción. El exministro de Finanzas, quien también dirigió la cartera de Ambiente, Joseph Jout, es el cuarto primer ministro nombrado en menos de 3 años en la golpeada nación caribeña. Pero su llegada no es vista con buenos ojos. El nuevo mandatario recibió el cargo y nombró nuevo gabinete sin la aprobación del Congreso. El Parlamento fue disuelto en enero ante la imposibilidad de celebrar elecciones legislativas, en medio de una compleja crisis que se tornó violenta y se agudizó hace más de un año, y que Naciones Unidas busca ayudar a sortear con un plan de ayuda humanitaria lanzado el miércoles. El plan tiene 4 objetivos: salvar vidas, responder a necesidades urgentes, continuar fortaleciendo la preparación del país ante los desastres y contribuir a la eliminación de enfermedades con potencial epidémico. El proyecto estará dirigido a 2,1 millones de personas, aproximadamente una quinta parte de la población del país más pobre del hemisferio occidental. La Corte Penal Internacional autorizó que se investiguen presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad que se habrían cometido en Afganistán por parte de las tropas estadounidenses, los talibanes y las autoridades del país. Una sala de apelaciones revirtió la decisión anterior, que en abril de 2019 rechazó hacer una investigación sobre 18 años de guerra. Tanto el gobierno de Afganistán como la administración de Donald Trump se habían opuesto a la posibilidad de que dicha investigación procediera. Estados Unidos, que no reconoce la jurisdicción de la Corte, llegó incluso a imponer restricciones de viaje a miembros de la CPI. La decisión se produce pocos días después de la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Tras los resultados del supermartes, la carrera por la nominación del Partido Demócrata se perfila como una competencia entre 2 finalistas, Bernie Sanders y Joe Biden. El demócrata socialista se desmarcó de su rival y aseguró que su campaña es objetivo de ataque por parte del establecimiento político, mientras que el exvicepresidente expresó optimismo y pidió no centrar la campaña en ataques que puedan tener un impacto negativo. Nuestra campaña no tiene precedentes, porque nunca ha habido una campaña en la historia reciente que se haya enfrentado a todo el establecimiento corporativo. Estoy hablando de Wall Street, y estoy hablando de las compañías de seguros y las compañías farmacéuticas y la industria de los combustibles fósiles. Nunca ha habido una campaña en la historia reciente que se haya enfrentado a todo el establecimiento político, y ese es un establecimiento que está trabajando frenéticamente para tratar de derrotarnos.
Never a campaign in recent history. Lo que no podemos dejar que ocurra en las próximas semanas de estas primarias es convertirnos en una campaña de ataques negativos. Lo único que no podemos hacer es ayudar a Donald Trump. Y esto no hace nada para ayudar a ninguno de los precandidatos que quedan en la carrera. Entonces debemos mantener el objetivo, que es recuperar el alma de este país. Justamente Biden y Sanders lideran la cuenta de delegados. Quien llegue a los 1991 necesarios se convertirá en el nominado del partido para hacer frente a Donald Trump en noviembre. Tras el retiro de Michael Bloomberg, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, ¿qué pasará con los delegados que ya habían sido obtenidos por quienes deciden tirar la toalla? Andrés Mesa Muñoz nos explica en el siguiente informe. ¿Qué pasará con los delegados obtenidos por los precandidatos que abandonaron la carrera demócrata? Primero hay que saber que estos delegados son de dos tipos, los comprometidos y los superdelegados. Los primeros se asignan de manera proporcional a cada aspirante que haya alcanzado al menos el 15% de los votos en un estado, y también a nivel distrito, que son territorios creados por cada 700,000 habitantes aproximadamente. Pero también existen los superdelegados, que no son asignados a ningún aspirante en las primarias y son libres de apoyar a quien quieran. Su voto cuenta solamente si hay una segunda votación en la Convención Nacional Demócrata, es decir, en caso de un empate o de que ninguno consiga los 1,991 delegados necesarios para convertirse automáticamente en el candidato presidencial. Bloomberg, Buttigieg y Klobuchar suspendieron sus campañas, pero no renunciaron a su candidatura, por lo que todavía conservan sus delegados. Y aunque pueden persuadirlos sobre a quién apoyar, estos serán repartidos de la siguiente forma. Los delegados comprometidos de cada estado serán reasignados a quienes continúen en la carrera, pero que también hayan superado el umbral del 15% de los votos de ese mismo estado. Mientras que los asignados por distrito podrán votar por quien quieran durante la Convención Nacional Demócrata. Así que el número de delegados retenidos no es mucho si se compara con la cifra en juego, y cuando más de la mitad de los estados aún están pendientes por acudir a las urnas. Vamos a Colombia. El informe sobre la situación de derechos humanos en ese país enfrenta a la Organización de Naciones Unidas con el gobierno de Iván Duque, que lo califica de inexacto. La ONU cifró en 326 la cifra de asesinatos de líderes sociales entre 2016 y 2019. El Comité Internacional de la Cruz Roja se sumó a la alerta y dice que vivir sin miedo en el país sudamericano es una deuda pendiente. Informe de David González. La ONU arrecia las denuncias sobre la situación humanitaria que vive Colombia. Esta vez desde Ginebra, Michel Forst, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que el asesinato creciente de líderes sociales tiene motivaciones políticas y que el gobierno hace poco por protegerlos. El país no tiene una estrategia para defender a los líderes sociales. Y no es la única denuncia. La ONU señaló que la implementación de los acuerdos de paz no va en buen curso y que hay incumplimientos graves en varios de los compromisos. El gobierno de Iván Duque ha rechazado con vehemencia los señalamientos de la ONU. A un primer informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos lo tachó de parcializado y dijo que no muestra evidencias o que se basa en información falsa. Creo que todo eso nos lleva a nosotros a decir que no puede haber sesgos. Y nosotros estaremos en el escenario que corresponda, en el Consejo de Derechos Humanos, elevando la voz del gobierno colombiano como la hemos hecho siempre, con evidencia y con contundencia. El acuerdo de paz colombiano desmovilizó más de 13.000 combatientes de las FARC y puso fin a un conflicto de más de 60 años. Pero una nueva espiral de violencia se abre paso ante la imposibilidad del gobierno colombiano de controlar los territorios que dejó la exguerrilla, el crecimiento de los cultivos de coca y el fortalecimiento de otros grupos ilegales. Y a los 100 años de edad falleció el peruano Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de Naciones Unidas. El también ex primer ministro de Perú murió en su domicilio por causas naturales. Fue secretario general de 1982 a 1991. Al final de su cargo logró los históricos acuerdos de paz de El Salvador. Será enterrado con honores de jefe de Estado, con la presencia del presidente de Perú, Martín Vizcarra. Fin del informativo. Siga con nosotros en France 24.